Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. La semana pasada y por varios domingos estamos reflexionando acerca de la consagración. Y la semana pasada el pastor Rudy estuvo hablando acerca del libro, de la Carta de Corintios, y hablaba acerca de un área de nuestra vida a la cual tendríamos que someter, que es toda nuestra sexualidad, todas nuestras relaciones, y cómo esto afecta y cómo afectaba a la ciudad de Corintio en esta relación también de idolátrica, y veíamos toda una forma en que nos llamaba a consagrar nuestras vidas. La palabra y la carta de Tesalonicenses también está referida a un área en específico. También Pablo se preocupa de hablar acerca del área matrimonial, de las relaciones entre hombres y mujeres, y también acerca de otra cosa que es importante. Pablo, al escribir Tesalonicenses, está en la ciudad de Corinto. Está esperando ansiosamente alguna noticia de la gente, de las personas, de esta iglesia que estaba en Tesalónica. Esta ciudad de Tesalónica era la segunda más importante de Grecia. Estaba conectada por muchos caminos y los mejores caminos del Imperio de Roma. Llegó a ser muy importante en el comercio gracias a las riquezas que tenían agrícolas y mineras. La población de esta ciudad no era homogénea, no eran solamente griegos, sino que por la colonización romana llegaron otras personas, otras familias, otras culturas, como los sirios, los egipcios y los judíos, que tenían la esperanza de hacer fortuna en esta ciudad, de tener un mejor lugar de vivir. El carácter de esta ciudad como cosmopolita había hecho abundar muchos cultos y divinidades. Gracias a algunos trabajos arqueológicos nosotros podemos entender y conocer que en esta ciudad de Tesalónica se han encontrado alrededor de 20 monumentos dirigidos a diferentes divinidades. Veíamos el video de India y en India hay muchas imágenes, muchos dioses. Pues bien, esta ciudad de Tesalónica también tenía mucha idolatría. Esta ciudad, como la ciudad de Corinto que veíamos el domingo pasado, tenía una especial dedicación a un dios que era Dionisios. Este dios era honrado en Tesalónica de una forma muy particular y era, se podría decir, el dios de la ciudad. Era el dios del vino y de la vegetación, y sus cultos tenían tal desenfreno y éxtasis que sus fiestas siempre eran muy peligrosas. El desenfreno en las personas por el alcohol y por otras cosas llegaba a que muchas veces perdieran la conciencia y podía pasar cualquier cosa, muerte y asesinatos y otras cosas más. La versión romana de este dios era representado sobre ataúdes, como una figura salvadora que surge de la muerte y ofrece vida eterna. Entonces la carta de Tesalónica a los tesalonicenses tiene una característica muy particular. Pablo, como les decía, estaba preocupado de esta iglesia porque en su contexto cultural era una ciudad peligrosa. Y ellos tenían, si leemos Hechos 17, tuvieron que huir de esa ciudad muy abruptamente. Evangelizaron,
algunas personas se convirtieron a Cristo, pero no pudieron fortalecerlos porque ellos tuvieron que escapar. Entonces Pablo se quedó por mucho tiempo preguntándose y orando por esta iglesia para que se mantenieran firmes, para que permanecieran en la fe en Cristo, porque él sabía las circunstancias que yo les grafiqué un poco en este contexto de Tesalónica. Entonces Pablo estaba muy preocupado. Los comentaristas nos dicen que no se sabe por qué Pablo no podía volver después de un tiempo, pero manda a Timoteo. Y al enviar a Timoteo, las noticias de regreso son muy buenas, porque esta iglesia había permanecido fiel. Entonces, esta carta, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, demuestran la alegría de Pablo de buenas noticias, de que esta iglesia permanece fiel a Jesús, que en las diferentes dificultades y persecuciones que ellos han tenido como iglesia, permanecían en la fe en Jesús, no se habían desviado, no habían vuelto atrás. Y es por eso que se considera una de las cartas con más acción de gracias que dice Pablo. Siempre dice estar gozoso, damos gracias a Dios por ustedes. Oren sin cesar, la alegría en el Señor siempre tiene que estar. Y por eso es que esta carta se caracteriza por la alegría, el gozo de Pablo. Esta carta de Tesalonicenses también es la más antigua de Pablo y es la más antigua del Nuevo Testamento. Nosotros pensamos que los evangelios son los más antiguos o los primeros en escribirse, pero no. Esta carta es la primera y la más antigua del Nuevo Testamento. Y esta iglesia entonces trae buenas noticias, el reporte. Se podría decir que esta carta tiene 5 capítulos y no es muy larga, y ustedes le animo a que la pueda leer completa. Del capítulo 1 al capítulo 3 se refiere Pablo al trabajo realizado en esta ciudad. Les recuerda cómo se les predicó el Evangelio y cómo ellos aceptaron a Jesucristo. A partir del 4 y el 5 me quiero detener en esto porque es importante en considerar. A partir del capítulo 4, verso 1 al capítulo 5, 24, Pablo habla acerca de la venida del Señor, del regreso del Señor. Y más específicamente, en el verso 13 del capítulo 4 dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que pasa en verdad con los que mueren, para que no se pongan tristes, no como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después de lo que hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios les dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta, anunciar que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitarán serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios los llevará a nosotros, los que estemos vivos. En ese momento, nos reunirá en las nubes con los demás y allí, todos juntos, nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con nuestra esperanza. Pablo entonces estaba hablando y se estaba refiriendo a esta venida de Jesús, el regreso del Señor, glorioso, que esperamos y anhelamos, pero que los de Tesalónica, por razones que muchas de las personas, tal vez de la iglesia, parientes, habían fallecido, estaban tristes. Estaban pensando que tal vez esa esperanza en Jesús es que no lo volverían a ver. Y en realidad la muerte es parte de la vida, pero la muerte en sí de un ser querido es separación física.
cuando tenemos a un ser querido que ha partido, no lo volvemos a ver. Solamente está en nuestros recuerdos y tal vez en nuestras fotografías familiares. Pero los que han muerto en Cristo, la esperanza es que un día estos resucitarán. Estos no quedarán dormidos para siempre, como dice la Reina Valera. Los que duermen en algún momento, el Señor los llamará a su presencia y su cuerpo, que está en la tumba, será glorificado. Y en esta reflexión es que Pablo les dice: anímense, porque esta iglesia y estos hermanos estaban pensando y estaban decayendo en su fe por esta esperanza. Estaban tal vez en su carácter y en su forma de ser decayendo, porque estaban actuando como los que no tienen esperanza en Jesús. Estaban corriendo el riesgo de deslizarse y ser parte de los que ignoran la venida del Señor y de conocer este misterio maravilloso que nosotros conocemos. En el Antiguo Testamento, la reflexión acerca de la ignorancia se caracterizaba hacia los paganos, porque esta ignorancia quería decir que no conocen a Dios, pero no un conocimiento teórico, sino un conocimiento de relación con Dios. Entonces, los ignorantes eran los paganos. La fuerza de esta palabra de Pablo a los de Tesalónica eran: ustedes no tienen que actuar como ignorantes, no tienen que actuar como los paganos, tienen que actuar con esperanza, porque ustedes saben que Cristo murió, pero también resucitó. Y si Él fue el primero, entonces también nosotros. Él es el primero en morir y resucitar, pero nosotros como sus hijos seremos también, dice la palabra, transformados. Si hemos muerto en Cristo, esperanza tenemos. Pero si vivimos y el Señor viene en esta venida, nuestros cuerpos serán transformados y nos iremos con Él. Cuando el Señor baje, la primera consecuencia entonces de esta bajada del Señor del cielo es la resurrección de los muertos. Y luego dice Pablo: todos los que estemos vivos nos reuniremos unidos a Cristo. ¿Para qué dice esto Pablo? Para darnos esperanza a ellos y a nosotros, acorde a una imagen maravillosa y gloriosa. La venida del Señor va a ser con pleno poder y con toda autoridad, pero es una venida en esperanza y en amor. La confianza debe estar puesta en Jesucristo. La confianza en estos versículos que les dice Pablo es: tengan confianza en Jesús. La confianza en Jesús traspasa la muerte. La confianza en Jesús, nuestra fe en Jesucristo, traspasa lo que el sepulcro puede hacer, que es solamente desunirnos físicamente con nuestros seres queridos. Pero con Jesús tendremos victoria. La petición final en este capítulo 4 de Tesalonicenses es que todos los miembros de esta comunidad que comparten la fe en Cristo deben confesarla públicamente, pero también cuando estén viviendo en forma concreta algún tipo de duelo o algún enfrentamiento de alguna situación de muerte de algún familiar. Son en esas instancias, les dice Pablo,
que nos caracterizaremos como esperanza. En fe en Jesús, con esperanza. Imagínense, nosotros pensamos que solamente es testificar, es hablar de Jesús cuando estamos vivos. Pero cuando fallece alguna persona de nuestros familiares o de nuestros amigos, nosotros podemos también testificar que hay, después de la muerte, hay vida eterna en Jesús. Por eso es tan importante predicar el Evangelio muchas veces y de muchas maneras. A partir del capítulo 5 y comienzo del 5, Pablo sigue hablando acerca de este regreso, de esta venida del Señor. Y Pablo les continúa diciendo a los de Tesalónica: sabemos de que el regreso del Señor viene, pero ustedes saben muy bien que la fecha exacta de este acontecimiento nadie lo sabe. Nadie sabe el día exacto en que ocurrirá esta venida del Señor. El día del Señor, desde los primeros profetas del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un momento decisivo. Es en que Dios se manifestará con su pleno poder. Esa idea es la que Pablo quiere decirle a los de Tesalónica como ladrón en la noche. Nadie sabe, por lo tanto, será un acontecimiento que a lo mejor algunos, a los que están ignorantes de esta venida, los pillará como ladrón en la noche. Pero a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que estemos con una relación más cercana con Jesús, este día no nos pillará de sorpresa. Y Pablo les dice entonces a los creyentes de Tesalónica, ocupa dos formas muy singulares y dos imágenes: el día y la noche, la oscuridad y la luz. Cuando se refiere a la noche y la oscuridad, no es solamente la noche como la que nosotros pensamos, sino que es una situación espiritual, la ignorancia, el mal, el pecado. Pero cuando se refiere Pablo en ese capítulo 5, en el día y en la luz, es de una forma más positiva, porque evoca el mundo de la luz, el mundo que se opone a las tinieblas, el mundo de la fe en Cristo Jesús. Es de amor, de esperanza, y que nos relacionamos con Dios en medio de nuestras crisis que vivimos como cristianos. Este Señor de todo ahora tiene un día en que se va a manifestar glorioso, con pleno poder y toda autoridad. ¿Y sabe qué? Como hijos e hijas de Dios, que le pertenecemos a Él, ese día glorioso también va a ser para nosotros. Me quiero detener aquí y recordar a este Dios que estaba en esta ciudad tan importante como Tesalónica. Dionisios, este Dios del vino y del éxtasis, y de todo lo que significaban sus fiestas en honor a él. Esta versión que dice que este ídolo surge de la muerte y promete vida eterna. Es por eso que Pablo, en estos capítulos, el 4 al finalizar y el 5, les recuerda y les remarca la victoria que hizo Jesús realidad en su muerte y su resurrección, oponiéndose totalmente a este Dios Dionisio que culturalmente era idolatrado. Pero ellos, como cristianos consagrados, como cristianos con una relación estrecha en Jesucristo, sabían que Jesús era la única persona real como ser humano, había muerto en una cruz y había resucitado. Esta oposición entre este ídolo y este Dios verdadero es lo que Pablo les quiere marcar y recordar y fortalecer a esta iglesia que estaba emergiendo y que se necesitaba que cada día
se acercara más íntimamente, en relación estrecha, con Jesús. Pablo entonces también les habla a los creyentes que no pueden estar durmiendo, no como muertos, sino como algo en ignorancia, durmiendo en el sentido de quedarse ocioso sin hacer nada. Nosotros como cristianos, este día, este regreso del Señor, no nos puede pillar durmiendo. No nos puede pillar, ¿en qué sentido durmiendo? En que nuestra relación debe ser tan estrecha con Dios que nosotros, en consagración, en la santidad, en el trabajo que hacemos diariamente, en la relación con Dios, eso nos va a ayudar a que este día, que nadie sabe el día ni la hora, solo Dios, no nos pille en sorpresa. La falta de sobriedad es un descuido dentro de nuestras vidas como cristianos. Y la sobriedad en los de Tesalónica era aún mayor con este Dios del vino. La embriaguez, nosotros sabemos qué es lo que puede ocurrir en nuestro cuerpo, que nuestros sentidos de tal forma son distorsionados con el alcohol y en el exceso del alcohol, que muchas veces el desenfreno y perdemos el control en muchas oportunidades. Pero Pablo llama a estos cristianos a ser sobrios. Y esta sobriedad se puede asociar con la vigilancia. Vigilar mi vida atentamente, en mi carácter, en mi forma de ser, en mi relación estrecha con Dios y en comunidad con los que están alrededor mío, como los cristianos en esa iglesia. Pablo está hablando de esforzarse, a mantenerse y a estar en buena forma en toda nuestra manera de vivir. No nos podemos quedar solamente con lo espiritual, sino que toda nuestra vida debe estar consagrada a Dios. La vigilancia en la sobriedad, entonces, consiste en una fe activa, en amor que se esfuerza y en la esperanza que se vive en la perseverancia en las diferentes luchas, en las diferentes crisis que vivimos como cristianos. Y es por eso que Pablo, en este capítulo 5, en algunos de estos versículos, habla acerca de una armadura, que esta armadura nos protegerá cuando venga este día del Señor. Porque él grafica con una armadura la guerra, tal vez, que se hace en contraposición con las dificultades de la vida de los cristianos. La perseverancia en mantenerse firme y defenderse de todas las cosas que pueden venir. El estar alerta, el estar cada día con Jesús a mi lado, en una relación de conocerlo cada día más, en qué dice su palabra, en estudiar la palabra, para que este día no me pille de sorpresa, pero como no sé cuánto tiempo tardará la venida del Señor, en medio de las crisis y vicisitudes que tenga de mi vida como cristiano, pueda permanecer fiel hasta la muerte, en esperanza, para que esa muerte física me llegue al encuentro de Jesús. Y si estoy vivo y llega ese momento que Jesús regresa, yo voy a estar alerta y también preparado para esa venida. Lo importante es continuar viviendo. O si murió, la esperanza es que el día del Señor vendrá. La esperanza no es solamente ser cristiano, sino vivir como el que murió y él resucitó. Y ese es Jesús. Es ser un reflejo de la imagen de Dios
la imagen de Jesús en mi vida, ya sea que muera o que permanezca hasta que el día del Señor venga. Mi reflejo es la imagen de Cristo en esta tierra. Entonces Pablo, en los versos 12 al 22, al final del capítulo 5, comienza a dar instrucciones acerca de cómo se debe vivir en esta comunidad, cómo es el trabajo comunitario, y comienza a darles recomendaciones para edificar a esta iglesia, que va a permanecer fiel a Jesús, porque eso ya lo sabe. La fidelidad de esta iglesia de Tesalónica es firme, no van a volver atrás, pero tienen que permanecer luchando, porque es una guerra constante entre la cultura, los ídolos y la sociedad que cada día les estaban bombardeando en volver atrás. Es lo mismo que nos pasa hoy día con nosotros. Debemos mantenernos firmes y constantes en la lucha y perseverar en que yo y mi carácter y todo mi ser pueda reflejar a Jesús. Esta comunidad de Tesalónica no solamente tenía que quedarse individualmente cuidando su vida, sino que en comunidad también tenían que trabajar. Y entonces hay personas que están trabajando entre ellos, y Pablo les dice que los deben amar, y este amor debe ser mutuo entre los que lideran la comunidad y los que están recibiendo de este amor, de este trabajo que estas personas están realizando. Tiene que ser en amor, los unos a los otros. Pero también este trabajo tiene que ser en paz. Si hay división en medio de esta iglesia, si hay discordias en medio de esta iglesia, no es una buena señal. La paz, les dice, es interesante porque esa paz es la que les da la armonía y les permite seguir avanzando en testificar de Jesucristo que está reinando en este lugar. La paz lo muestra Pablo como un valor comunitario que es necesario dentro de la comunidad de Tesalónica y dentro de todas las iglesias. Es en esta atmósfera de paz y de amor es donde los cristianos consagran su tiempo y sus energías para que esta comunidad pueda ser también reflejo de Jesús y puedan desempeñar las tareas que se pongan por delante a ejercer como testigos en medio de una sociedad adversa. En esta iglesia también Pablo dice que no todos viven la misma forma de fe. Hay diferentes personas de diferentes tipos, y es por eso que les dice en el versículo 14, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos y apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús, y tengan paciencia con todos. Hay 3 tipos de personas dentro de la iglesia de Tesalónica en las que es interesante. Pablo no les dice, échenlos fuera, sino que todo lo contrario. Ámenlos y tengan paciencia. A los desordenados, dice la versión de Reina Valera, son estos desordenados los que siguen su propia forma de ver las cosas en Jesús. Y dicen, yo no voy a cambiar, porque a mí Jesús me entiende. Sin referencia a un orden o a una disciplina comunitaria. No, que a mí me vengan a decir cualquier cosa porque yo me voy de esta iglesia. Esos son los desordenados. A esos hay que alentarlos y mantenerlos dentro de la iglesia. A los apocados son las personas más tímidas que tal vez se acobardan con las dificultades que habían en Tesalónica y no querían estar. No, que si me dicen que yo hable, o que si yo ore, o que si yo testifico, mejor no sé cómo hacerlo. O con cualquier cosa pierden
la fe en Jesús. A esos también hay que animarlos. Y a los débiles. Se puede decir que estas personas están muchas veces desorientadas con la libertad que les da Cristo. Soy libre en Cristo, puedo hacer cualquier cosa. Pero se desorientan. Necesitan reglas estrictas para mantenerse ahí. Es que ¿cuáles son los requisitos y cuáles son las cosas? Si a mí me dicen esto, yo hago esto, pero si no me dicen, me dan la libertad, no sé qué hacer. A estos también hay que tenerlos en la iglesia, hay que apacentarlos, hay que amarlos y hay que tener paciencia. Les cuesta asumir las exigencias de la fe en Jesús, porque piensan que todo es con norma, con reglas. Pero a esos, dice Pablo, también ténganle paciencia. También son parte de la iglesia, también son parte del pueblo de Dios. Lo interesante es que en amor, en paz, les dice Pablo, tienen que permanecer y tener respeto con estas personas, estas tres clases de personas, porque se lo merecen, porque también son hijos de Dios. Y después Pablo empieza a hablar acerca de las reuniones de la iglesia, de cómo deben ser las reuniones. Y como yo les comentaba, en el 16 les dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces aquí Pablo les sugiere y les dice, las reuniones en la iglesia deberían ser con alegría. Alegría al reunirse por la palabra del Señor. Alegría al experimentar la acción del Espíritu Santo en sus vidas. La alegría debería estar del poder perseverar en la esperanza y en amarse fraternalmente. Cada día que ustedes se congregan y se reúnen como hermanos, esta alegría debe estar entre ustedes. Un llamado de alerta para nosotros. ¿Venimos alegres? ¿Venimos con esa alegría de experimentar mi vida, cómo el Espíritu Santo acciona en mi vida? ¿Vengo con alegría por perseverar en la fe? Mira, me tocaron cosas difíciles en la semana, complicadas, pero mi fe se mantuvo en esperanza. La fe en Jesús. Casi me deslicé, pero mis pies siguieron y mi confianza se mantuvo firme en Jesús. La alegría de congregarnos, de vernos. ¿Estás aquí? Gracias. Gracias, Señor, porque mi hermano está aquí. Porque luchó durante la semana, pero lo puedo ver un día. Y está aquí conmigo, al lado mío, siguiendo el camino de Cristo. Esa es la alegría de vernos. Habla de la oración constante como algo importante dentro de la vida del cristiano. Habla que no solamente, y tal vez pensamos que es, voy a tener que orar las 24 horas del día. ¿Cómo lo voy a hacer si trabajo? Pero una oración constante no es solamente rezos, como nosotros conocemos, o rezos repetidos. Una oración constante es una relación con Dios, es un hablar permanente con Dios. Es como le decimos a los niños, una amistad, un amigo, uno siempre está hablando con él, que cómo se siente, que cómo ha estado, si necesita alguna cosa, estamos pendientes. Y eso es lo que es nuestra relación con Dios. Esta es nuestro hablar con Dios, es un hablar constante de las cosas que nos pasan durante la vida diaria. Y la última recomendación que Pablo les hace es que no alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más que con lo bueno y rechacen lo malo. La advertencia es porque Pablo sabía lo que había sucedido en Corinto. El desenfreno con los dones y el desorden que había ocurrido y no las malas prácticas que estaban sucediendo en Corinto.
no eran todas cosas del Espíritu Santo. Y Pablo no sabe lo que está pasando en Tesalónica, pero les advierte, les dice, lo que está haciendo entre ustedes el Espíritu Santo, no lo alejen, pero tengan cuidado. Si hay alguno de ustedes que profetiza, que les muestre su fruto. Puedan ustedes ver de dónde sale esta profecía, de qué tipo de persona. ¿Es de edificación para la vida de ustedes? Juzguen los frutos de esa persona. Y si esa persona es puesta a prueba y esa persona da un fruto bueno, entonces recíbanla como parte de la obra de Dios. Pero si ese fruto es puesto a prueba y es un fruto que solamente trae contradicción, división, entonces no es un fruto que viene del Espíritu. Es alguien que está dividiendo la iglesia. Y les dice, y rechacen entonces todo lo malo. Cuando abunda en medio de nosotros profetas falsos, profetas que dicen venir de parte de Dios y no lo son, como iglesia que somos, no ignorante de Jesucristo, debemos entonces examinar las cosas que nos están diciendo. El día del Señor viene y se levantarán y se seguirán levantando falsos profetas que vienen en nombre del Señor. Pero nosotros, nos recuerda Pablo, que no tenemos que ser ignorantes, que no nos tenemos que dejar embaucar por cualquier palabra. Nosotros hemos consagrado nuestra vida a Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que juzgar y ver si ese mensaje, si esa persona es realmente enviada por Dios, si es de edificación para nosotros. Entonces podemos decir, esta es palabra de Dios. Pero si el fruto de la persona no es bueno, debemos también alertarnos y decir, esto no está bien. Y debemos, como dice Pablo, rechazarlo de nuestra vida. Pablo termina en el versículo 23 diciendo que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpable delante de Dios. Él los eligió para que sean parte de su pueblo y hará todo esto porque Él siempre cumple lo que promete. En conclusión, nuestra relación frente a la muerte de un ser querido debe ser siempre con esperanza, porque Él murió en Cristo. El alerta es anunciar el Evangelio antes que la persona fallezca, porque no sabemos tampoco hasta cuánto tiempo viviremos en esta tierra. Jesús entonces nos ofrece vida eterna, y la separación física, como les decía, es dura, es difícil, es triste, pero si conocemos a Cristo y si esta persona conoce a Jesús, tenemos esperanza de que en algún momento lo volveremos a ver. La muerte es parte del ciclo de la vida del ser humano. Vivir o morir, si tenemos una relación con Jesús, no nos interesa mucho, porque esta relación con Jesús es eterna. Ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Jesús. No sabemos el día ni la hora que vendrá, pero nuestra vida tiene que estar tan estrecha en santificación y consagración a Jesús, a Dios, separada del pecado, que eso nos asegurará
estar en paz y en esperanza acerca de esta incertidumbre de la venida del Señor en la fecha exacta. Nos mantiene firmes y nos mantiene vigilantes, esperando lo que viene, el regreso del Señor. Mi relación con Cristo es en esperanza. En Él es también animar a los otros en esperanza, a servir en mi comunidad, y en esto no me puedo quedar en la ignorancia. Debo esforzarme en conocer más a Cristo. Esto significa que debo esforzarme también en estudiar la palabra, en perseverar en las cosas de Dios, en orar, en alegría y en gozo. La venida del Señor no nos debe ser anunciada como un terror. La venida del Señor debe ser anunciada en esperanza, en amor, en alegría, porque el Rey de Reyes vendrá y nadie podrá detener esa venida, pero debe ser en esperanza. La venida del Señor debe ser anunciada en esperanza, porque los muertos que han creído en Él resucitarán, y los que estemos vivos veremos frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso será un día en que podremos disfrutarlo en plenitud. La venida del Señor es mucho más de lo que nosotros esperamos como un castigo de la tierra y de los que no conocen al Señor. La venida de Jesús es en amor, es triunfante y es por esperanza que la esperamos cada día. Y cada día que tomamos la Santa Cena, anunciamos la venida del Señor. Y cada día que usted ora al Señor, también anuncia la venida del Señor. Y cada día que usted testifica de Dios en su vida a otros que no le conocen, anuncia la venida del Señor. Cada día usted está esperando el regreso del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cada día debe estar en nuestras vidas anhelante esta espera, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá, pero estamos alertas y vigilantes. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por animarnos, por darnos, Señor, aliento en medio de nuestras crisis. Señor, sabemos que la vida del cristiano no es fácil. Señor, hay dolor en medio de nuestra vida, hay tristezas, hay separaciones de familiares, hay muerte en medio, hay crisis económica, tal vez hay cesantías en nuestra familia, pero Señor, queremos permanecer contigo, confiando de que tú estarás con nosotros. Nos mantenemos firmes en la fe en Cristo Jesús, no en cualquier fe. Señor, no tenemos fe en los hombres, tenemos fe en Cristo Jesús y te agradecemos. Señor, pero también esperamos gloriosamente tu venida, tu regreso. La esperamos anhelantemente, pero en medio, Señor, de nuestro quehacer, queremos también testificar a otros, anunciar de que tú vienes. Señor, que tú vienes, pero con esperanza, con amor. Señor, no con terror. Señor, ayúdanos a ser fieles testigos tuyos, a animarnos los unos a los otros cuando nos vamos desanimados. Señor, pero también a estar alertas cuando quieren venir en medio de nosotros profetas falsos. Personas, Señor, contrarias, que quieren desanimarnos y que quieren poner otros cuestionamientos, otras teologías, otros conocimientos tuyos que no nos ayudan en nada. Líbranos, Señor. Haz que podamos, cuando vemos la televisión, cuando vemos el internet, cuando escuchamos en la radio, Señor, a poder saber qué es lo que están diciendo, a entender realmente si es palabra tuya, si es tu espíritu el que está hablando o es otra cosa. Ayúdanos, Señor, a examinarlo todo.
pero a retener lo bueno y a desechar lo malo. Señor, sabemos que en la sociedad hay muchas cosas que no nos ayudan, pero Señor, también hay cosas, Señor, que nos impactan y que también nos muestran de tu amor en medio, Señor, de una sociedad que está sin ti. Ayúdanos en nuestra vida a examinar y conocer, Señor, de ti en cada una de las cosas. No nos dejes en la ignorancia, porque te conocemos a ti. Ayúdanos. Gracias por esforzarnos cada día. Gracias por desafiarnos cada día a permanecer en ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana y que el Señor lo ayude a perseverar hasta el fin.